Hay algo que ocurrió en los últimos años que cambió silenciosamente las reglas del dinero y la mayoría de las personas ni siquiera lo notó. No apareció en los titulares de la manera en que debería haber aparecido. No hubo una advertencia clara, no hubo un momento dramático en el que alguien saliera a decirte, atención, las condiciones del mundo han cambiado y tu dinero está en riesgo. Simplemente sucedió. Y mientras sucedía, millones de personas seguían haciendo exactamente lo mismo que habían hecho siempre, trabajar, gastar, sobrevivir hasta el siguiente mes y esperar que todo saliera bien. Yo llevo más de 40 años estudiando por qué algunas personas acumulan riqueza y otras no. He hablado con presidentes de empresas, con emprendedores que empezaron sin nada, con personas que perdieron fortunas y las reconstruyeron, y con personas que perdieron fortunas y las reconstruyeron, y con personas que nunca lograron avanzar a pesar de trabajar durísimo toda su vida. Y lo que he descubierto no tiene que ver principalmente con la economía global, ni con los mercados financieros, ni con la política. Tiene que ver con algo mucho más cercano a ti. Tiene que ver con lo que ocurre dentro de tu cabeza cuando piensas en el dinero, pero hoy quiero empezar por algo externo, porque creo que es importante que entiendas el contexto en el que estamos viviendo. Existe una nueva tensión mundial, una tensión que no es solo política ni solo económica, sino una combinación de ambas cosas que está redefiniendo cómo fluye el dinero en el mundo, quién lo acumula y quién lo pierde. Y si no entiendes esta tensión, si no la ves con claridad, puedes tomar decisiones financieras basadas en un mapa que ya no corresponde al territorio real. Permíteme explicarte lo que está pasando con una analogía sencilla. Piensa en el mundo como un tablero de ajedrez gigante. Durante décadas, las piezas se movieron de una manera relativamente predecible. Había reglas tácitas, había acuerdos, había una especie de orden global que, aunque imperfecto, permitía que el comercio fluyera, que las inversiones se movieran con cierta confianza, que las monedas mantuvieran un valor más o menos estable. Ese tablero de ajedrez tenía sus problemas, claro que sí, pero al menos sabías más o menos cómo funcionaba el juego. Lo que está ocurriendo ahora es que alguien está cambiando las reglas del juego mientras el juego todavía está en curso. Las tensiones geopolíticas entre las grandes potencias, el resurgimiento de los nacionalismos económicos, las guerras comerciales económicos, la fragmentación de las cadenas de suministro globales, la competencia por los recursos energéticos, la digitalización acelerada de las economías, todo esto está creando una incertidumbre de un tipo diferente a la que hemos visto antes. No es la incertidumbre de una crisis financiera clásica como la de 2008, es algo más profundo, más estructural. Y aquí está el punto que quiero que grabes en tu mente desde el principio. La incertidumbre no es tu enemiga si sabes cómo relacionarte con ella. La incertidumbre es la condición permanente de cualquier persona que quiera construir riqueza en el mundo real. Siempre ha sido así. Los grandes constructores de riqueza de la historia no tuvieron acceso a un mundo sin riesgos. Tuvieron acceso a una mentalidad que les permitía navegar los riesgos mejor que los demás. Recuerdo haber conocido a un hombre en una de mis conferencias en Ciudad de México hace ya varios años. Era un empresario de mediana edad, propietario de varias pequeñas empresas, y vino a verme después de mi presentación con una pregunta que me pareció muy honesta. Me dijo: Brian, yo hago todo lo que se supone que debo hacer. Trabajo más de 12 horas al día, reinvierto en mi negocio, ahorro lo que puedo. Pero siento que no avanzo. Siento que hay algo que no estoy viendo. Y yo le pregunté algo simple: ¿cuánto tiempo al día dedicas a pensar en tu dinero, no a trabajar para ganarlo, sino a pensar estratégicamente en él? Se quedó en silencio. Luego me dijo, honestamente, casi nunca. Siempre estoy demasiado ocupado. Y ahí estaba el problema. Este hombre no tenía un problema de esfuerzo. Tenía un problema de perspectiva. Estaba tan dentro del bosque que no podía ver los árboles. Y eso es exactamente lo que le ocurre a la mayoría de las personas cuando enfrentan momentos de tensión económica global, se hunden más en el trabajo operativo, en la supervivencia diaria y pierden completamente la perspectiva estratégica. Y sin perspectiva estratégica, no importa cuánto trabajes, porque estarás trabajando en la dirección equivocada. Entonces, antes de hablar de principios específicos, antes de hablar de hábitos y estrategias, necesito que te hagas una pregunta fundamental. ¿Estás reaccionando al mundo o estás respondiendo al mundo? Porque hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Reaccionar es automático, es impulsivo, es emocional. Responder es consciente, es deliberado, es estratégico. Y en tiempos de tensión global, la diferencia entre reaccionar y responder puede ser la diferencia entre perder lo que tienes y multiplicarlo. Permíteme hablarte de lo que está pasando específicamente con esta nueva tensión mundial, porque quiero que tengas un cuadro claro. Estamos viendo una reconfiguración del orden económico global que no ocurría desde la Segunda Guerra Mundial.
Las grandes economías del mundo están compitiendo por la supremacía tecnológica, por el control de los recursos críticos, por la influencia sobre los mercados emergentes. Esto no es teoría conspirativa, es simplemente la realidad de la geopolítica moderna. Lo que esto significa para tu dinero en términos prácticos es lo siguiente: las monedas están bajo presión. La inflación, que durante décadas fue un fantasma teórico para muchas economías, se ha convertido en una realidad cotidiana. Las tasas de interés han subido de maneras que afectan directamente el costo del crédito, el valor de los bienes raíces, la rentabilidad de los negocios, y la volatilidad de los mercados financieros se ha convertido en algo casi permanente. Pero aquí está lo interesante, y esto es algo que aprendí de estudiar a los grandes inversores y empresarios de la historia. Los periodos de mayor tensión y mayor incertidumbre han sido históricamente los periodos de mayor creación de riqueza para quienes estaban preparados. No estoy romantizando la crisis. Estoy señalando un patrón que se repite una y otra vez a lo largo de la historia económica. Las grandes fortunas no se construyen en los periodos de calma y estabilidad. Se construyen en los periodos de transición, cuando los viejos modelos están muriendo y los nuevos todavía no han terminado de nacer. Warren Buffett tiene una frase que me parece brillante en su simplicidad: sé codicioso cuando otros tienen miedo, y ten miedo cuando otros son codiciosos. Ahora bien, no te estoy diciendo que salgas a comprar acciones mañana ni que hagas ninguna inversión específica. Lo que te estoy diciendo es que esa frase encapsula una verdad psicológica profunda sobre cómo funciona la creación de riqueza. Las mejores oportunidades aparecen cuando la mayoría de las personas están demasiado asustadas para verlas. Y el miedo, precisamente el miedo, es el tema central del que quiero hablarte hoy. Porque la nueva tensión mundial no te afectará principalmente a través de los mercados financieros o de la inflación o de las guerras comerciales, te afectará principalmente a través de tu psicología, a través del miedo que genera en ti, de las decisiones impulsivas que ese miedo puede provocar, de la parálisis que puede instalarse en tu mente cuando el mundo parece demasiado incierto. He estudiado la psicología del dinero durante décadas y hay algo que me sigue sorprendiendo cada vez que lo observo. Las personas toman las peores decisiones financieras de su vida precisamente en los momentos en que más necesitan tomar las mejores. Cuando la economía va bien, cuando todo sube, cuando hay optimismo en el ambiente, la gente invierte con confianza, a veces con demasiada confianza, y cuando la economía se contrae, cuando hay tensión, cuando las noticias son frías, la gente vende, se retira, esconde el dinero bajo el colchón metafórico y pierde exactamente las oportunidades que podrían cambiar su situación. Esto tiene un nombre en psicología conductual. Se llama sesgo de aversión a la pérdida. Los estudios muestran que el dolor de perder algo es aproximadamente el doble de intenso que el placer de ganar algo equivalente. En otras palabras, perder $100 duele el doble de lo que alegra ganar $100. Esto significa que nuestro cerebro está literalmente cableado para tomar malas decisiones financieras en momentos de incertidumbre. No porque seamos estúpidos, sino porque somos humanos. Porque tenemos un cerebro que evolucionó para sobrevivir en la sabana africana, no para navegar los mercados financieros del siglo XXI. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo superas este sesgo biológico que te lleva a tomar malas decisiones cuando más importa? La respuesta es simple en teoría y difícil en práctica. Necesitas un sistema. Necesitas principios claros, establecidos en momentos de calma, que guíen tus decisiones en momentos de turbulencia, porque cuando el mundo está en caos, no puedes confiar en tus emociones. Necesitas confiar en tus principios. Y eso me lleva al primer principio fundamental que quiero compartir contigo hoy. Lo llamo el principio de la claridad financiera. Y es este: no puedes proteger lo que no puedes ver claramente. Piensa en esto un momento. La mayoría de las personas tienen una relación completamente opaca con su propio dinero. Saben aproximadamente cuánto ganan. Tienen una idea vaga de cuánto gastan. No saben con precisión cuánto tienen ahorrado, cuánto deben, cuál es su patrimonio neto real, qué porcentaje de sus ingresos se va en gastos fijos, variables, discrecionales. Viven en una especie de niebla financiera y en esa niebla cualquier tensión externa, cualquier sacudida económica, los golpea sin que puedan prepararse ni reaccionar adecuadamente. Uno de los ejercicios más poderosos que he recomendado a lo largo de los años es lo que yo llamo el inventario financiero completo. No es complicado, es simplemente sentarse con papel y lápiz o con una hoja de cálculo y escribir con absoluta honestidad todo lo que tienes y todo lo que debes y todo lo que debes. Tus activos, el dinero en tus cuentas, tus inversiones, el valor de tus propiedades, el valor de tu negocio si tienes uno, cualquier bien de valor significativo, y tus pasivos, tus deudas, tus obligaciones, tus compromisos financieros futuros. La diferencia entre esas dos columnas es tu patrimonio neto real.
Y ese número honesto y claro es el punto de partida de cualquier estrategia financiera sería. Lo que descubro constantemente cuando trabajo con personas es que muchos nunca han hecho este ejercicio. Tienen miedo de hacerlo, porque en algún nivel saben que el número podría ser incómodo, podría ser negativo, podría confirmar miedos que prefieren no enfrentar. Y precisamente por eso no lo hacen. Y precisamente por eso siguen atrapados. Hay una verdad que he repetido miles de veces en mis conferencias y que sigo creyendo con la misma convicción de siempre. El primer paso para mejorar cualquier situación es verla con claridad. No con optimismo falso, no con pesimismo paralizante, sino con claridad honesta. Porque solo cuando ves la realidad tal como es puedes empezar a transformarla. Recuerdo a una mujer que asistió a uno de mis seminarios en Buenos Aires. Tenía 42 años, trabajaba como profesional independiente, ganaba un ingreso decente, pero vivía con la sensación permanente de que el dinero se le escapaba de las manos. Cuando hicimos juntos su inventario financiero, descubrimos algo revelador. Ella gastaba aproximadamente el 35% de sus ingresos en lo que yo llamo gastos de identidad, es decir, gastos que hacía no porque los necesitara, sino porque formaban parte de la imagen que quería proyectar. Ropa de marca, restaurantes caros, vacaciones que no podía realmente costear, un apartamento en un barrio más exclusivo de lo que su situación financiera justificaba. No lo hacía por vanidad superficial. Lo hacía porque en algún nivel profundo creía que si parecía próspera, eventualmente sería próspera. Y esa creencia le estaba costando su futuro financiero. Este es uno de los errores más comunes y más costosos que veo en personas de todos los niveles de ingresos. Confundir parecer rico con ser rico y son cosas completamente opuestas. Las personas verdaderamente ricas, las que han construido riqueza real y duradera, generalmente viven por debajo de sus posibilidades, no porque sean tacañas, sino porque entienden algo fundamental. Cada dólar que gastas para parecer rico es un dólar que no está trabajando para hacerte rico. Thomas Stanley y William Danko escribieron un libro extraordinario llamado El millonario de al lado, en el que estudiaron durante años a las personas con patrimonios netos de $1 millón o más en Estados Unidos. Y lo que descubrieron contradijo completamente la imagen popular de lo que es ser rico. La mayoría de los millonarios reales no viven en casas ostentosas, no conducen autos de lujo, no usan ropa de diseñador. Viven en barrios normales, conducen autos usados de marcas confiables, compran ropa funcional. Y la razón por la que son ricos es precisamente porque durante años, décadas, invirtieron la diferencia entre lo que ganaban y lo que gastaban, en lugar de gastarlo todo para mantener una apariencia. Esto me lleva al segundo principio fundamental, el principio de la brecha. La riqueza no se construye con lo que ganas, se construye con la diferencia entre lo que ganas y lo que gastas, aplicada de manera inteligente durante un periodo de tiempo suficientemente largo. Parece obvio cuando lo dices así. Pero si fuera tan obvio, ¿por qué el 80% de las personas en los países de habla hispana no tiene suficientes ahorros para cubrir 3 meses de gastos en caso de emergencia? Si fuera tan obvio, ¿por qué la mayoría de las personas llega a la jubilación dependiendo completamente de una pensión del Estado o de la caridad de sus hijos? La verdad es que sabemos el principio intelectualmente, pero no lo aplicamos emocionalmente. Y la razón es que vivimos en una cultura que bombardea constantemente con mensajes que nos empujan a gastar, a consumir, a disfrutar ahora y pagar después. El crédito fácil es una de las innovaciones más peligrosas de la economía moderna para las personas que no tienen una mentalidad financiera sólida. No porque el crédito sea malo en sí mismo. El crédito puede ser una herramienta extraordinariamente poderosa cuando se usa correctamente. Pero cuando se usa para financiar el consumo, para comprar cosas que se deprecian, para mantener un estilo de vida que los ingresos no justifican, el crédito se convierte en una trampa de la que es muy difícil escapar. Déjame darte una imagen que uso frecuentemente para ilustrar esto. Piensa en 2 personas que empiezan sus vidas adultas en condiciones similares. Ambas ganan el mismo ingreso. La primera persona gasta todo lo que gana y un poco más usando el crédito para cubrir la diferencia. Tiene un auto nuevo, un apartamento elegante, vacaciones cada año. La última tecnología desde afuera parece próspera. Pero cada mes una parte de sus ingresos futuros ya está comprometida con el pago de deudas pasadas. Es como tratar de llenar un balde que tiene agujeros en el fondo. No importa cuánto eches, nunca se llena. La segunda persona vive de manera más modesta, tiene un auto usado y confiable, vive en un apartamento más pequeño, sale menos, gasta menos en cosas que no duran. Pero cada mes ahorra e invierte un porcentaje de sus ingresos, aunque sea pequeño. Digamos que invierte el 15% de lo que gana.
y lo invierte de manera consistente mes tras mes, año tras año, en instrumentos que generan rendimientos compuestos. Después de 10 años, la diferencia entre estas dos personas no es grande. Después de 20 años, la diferencia es significativa. Después de 30 años, la diferencia es abismal. La primera persona llega a los 60 años con deudas, sin ahorros, dependiendo completamente de una pensión que probablemente no será suficiente. La segunda persona llega a los 60 años con un patrimonio que le da opciones, libertad, la capacidad de elegir cómo quiere vivir el resto de su vida. El tiempo es el ingrediente más poderoso en la construcción de riqueza. Y también es el ingrediente más democrático. No necesitas ser inteligente para usarlo. No necesitas conexiones, ni educación privilegiada, ni capital inicial enorme. Solo necesitas empezar y ser consistente. Pero hay un problema con el tiempo. Es invisible. No puedes ver el interés compuesto trabajando. No puedes sentirlo. Y en un mundo diseñado para la gratificación inmediata, es extraordinariamente difícil sacrificar el placer presente por un beneficio futuro que no puedes ver ni tocar. Aquí es donde la disciplina entra en juego. Y quiero hablarte de la disciplina de una manera diferente a como generalmente se habla de ella, porque creo que la mayoría de las personas tiene una relación equivocada con este concepto, cuando la mayoría de las personas piensa en disciplina, piensa en fuerza de voluntad, en resistir la tentación, en decirse no a sí mismas. Y eso hace que la disciplina parezca algo doloroso, algo que requiere un esfuerzo heroico y constante. Y si la disciplina requiere un esfuerzo heroico y constante, entonces es insostenible. Nadie puede mantener un esfuerzo heroico durante 30 años. La verdadera disciplina financiera no funciona así. La verdadera disciplina financiera funciona a través de sistemas y automatización, no a través de la fuerza de voluntad. Los mejores gestores de su propio dinero que he conocido no son personas de una fuerza de voluntad extraordinaria, son personas que han diseñado su entorno financiero de manera que las decisiones correctas sean las más fáciles de tomar. Por ejemplo, en lugar de decidir cada mes si van a ahorrar, han automatizado las transferencias a sus cuentas de ahorro e inversión. El dinero sale automáticamente antes de que tengan la oportunidad de gastarlo. En lugar de revisar sus inversiones todos los días y tentarse a hacer cambios impulsivos basados en las noticias del momento, han establecido una estrategia a largo plazo y la revisan solo periódicamente. Han eliminado la fricción de las decisiones correctas y han añadido fricción a las decisiones incorrectas. Este es un principio que los investigadores del comportamiento humano han confirmado repetidamente. Las personas no son tan racionales como creemos. Nuestras decisiones están enormemente influenciadas por el entorno, por lo que es fácil o difícil de hacer, por lo que está disponible inmediatamente o requiere esfuerzo para acceder. Si quieres cambiar tu comportamiento financiero, no intentes cambiar tu carácter. Cambia tu entorno. Diseña un sistema que haga que el ahorro y la inversión sean automáticos y que el gasto impulsivo requiera esfuerzo adicional. Ahora bien, hay algo que quiero abordar directamente porque sé que muchas personas que me escuchan están pensando, Brian, todo esto suena muy bien, pero yo no tengo suficiente dinero para ahorrar. Mis gastos básicos ya consumen todo lo que gano. Y entiendo esa realidad, no la minimizo, pero quiero desafiarte a que examines esa creencia con honestidad. En la mayoría de los casos, cuando hago este ejercicio, con personas que dicen que no pueden ahorrar nada, descubrimos que hay gastos que no son realmente necesarios, que son hábitos disfrazados de necesidades. No estoy hablando de eliminar todas las alegrías de la vida, estoy hablando de hacer elecciones conscientes sobre qué es realmente importante para ti y qué es simplemente inercia. Hay una pregunta que me gusta hacer. Si tuvieras que reducir tus gastos en un 20% mañana porque tu ingreso cayera de repente, ¿podrías hacerlo? La mayoría de las personas, si son honestas, dice que sí. Y si podrías hacerlo en una emergencia, ¿por qué no hacerlo ahora voluntariamente? Y usar ese 20% para construir tu futuro. El problema no es la capacidad, el problema es la prioridad. Y las prioridades son una función de los valores. Y los valores son una función de la mentalidad. Y aquí llegamos al corazón de todo lo que quiero decirte hoy. La mentalidad es el factor determinante de tu situación financiera, mucho más que tus ingresos, mucho más que tu educación, mucho más que las condiciones económicas externas. He conocido personas con ingresos extraordinarios que viven al borde de la quiebra permanente. Y he conocido personas con ingresos modestos que han construido patrimonios sólidos a lo largo de su vida. La diferencia no está en el número, está en la relación que tienen con ese número, está en lo que creen sobre el dinero, en cómo se sienten con respecto a él, en los hábitos que han desarrollado alrededor de él. En la psicología del dinero es un campo fascinante que apenas estamos empezando a entender profundamente, y una de las cosas más importantes que hemos aprendido es que nuestras creencias sobre el dinero se forman en la infancia, muchas veces antes de los 10 años,
y operan como programas invisibles que guían nuestras decisiones financieras durante toda la vida adulta, a menudo sin que seamos conscientes de ello. ¿Qué escuchaste sobre el dinero cuando eras niño? ¿Qué decían tus padres sobre las personas ricas? El dinero era un tema de tensión en tu hogar, se hablaba de él con miedo, con vergüenza, con resentimiento, o se hablaba de él como una herramienta, como algo que se puede gestionar, crear y multiplicar. Las respuestas a estas preguntas son más reveladoras de tu situación financiera actual de lo que cualquier análisis de mercado podría ser. Porque si creciste creyendo que el dinero es escaso, que los ricos son malos, que hablar de dinero es de mala educación, que el destino de tu familia es la modestia económica, entonces tienes instalado en tu subconsciente un programa que sabotea activamente cualquier intento de construir riqueza. Y la buena noticia, la noticia que más me emociona compartir, es que esos programas se pueden cambiar. No fácilmente, no de la noche a la mañana, pero se pueden cambiar. El cerebro humano tiene una capacidad extraordinaria para reprogramarse a sí mismo, especialmente cuando se lo expone repetidamente a nuevas ideas, nuevos modelos, nuevas formas de pensar sobre la realidad. Esto es lo que yo llamo el principio de la reprogramación consciente. Y funciona así. Primero, identificas las creencias limitantes que tienes sobre el dinero. Las sacas a la luz, las examinas, las cuestionas. Segundo, las reemplazas deliberadamente con nuevas creencias que sirvan mejor a tus objetivos. Y tercero, refuerzas esas nuevas creencias a través de la acción consistente, porque la acción es lo que hace que las creencias nuevas se vuelvan permanentes. Por ejemplo, si tienes la creencia de que el dinero es difícil de ganar, puedes empezar a cuestionarla. ¿Es realmente verdad? Hay personas que ganan dinero de manera relativamente sencilla, que hacen diferente, que podrías aprender de ellas. Y luego puedes empezar a tomar pequeñas acciones que contradigan esa creencia, que demuestren a tu cerebro que el dinero puede fluir hacia ti de maneras nuevas. Ahora quiero hablarte de algo que considero uno de los errores más costosos que veo repetirse en tiempos de tensión económica: la trampa de la seguridad falsa. Cuando el mundo se siente incierto, cuando las noticias son perturbadoras, cuando parece que todo está cambiando demasiado rápido, el instinto natural es buscar seguridad. Y eso es completamente comprensible. El problema es que muchas personas buscan seguridad en los lugares equivocados. ¿Qué es la seguridad falsa? Es la sensación de seguridad que no está respaldada por activos reales ni por capacidades reales. Es el empleado que cree que su trabajo es seguro porque lleva 20 años en la misma empresa sin darse cuenta de que la empresa puede quebrar, puede ser adquirida, puede automatizar su posición. Es la persona que tiene todo su dinero en una cuenta de ahorro bancaria porque es lo más seguro, sin darse cuenta de que la inflación está erosionando silenciosamente el poder adquisitivo de ese dinero año tras año. Es el empresario que no diversifica porque conoce su negocio mejor que cualquier otra cosa, sin darse cuenta de que concentrar todo en un solo activo es una de las formas más eficientes de perder todo de una sola vez. La verdadera seguridad financiera no viene de evitar el riesgo. Viene de gestionar el riesgo de manera inteligente, viene de diversificar tus fuentes de ingreso, de construir múltiples activos, de desarrollar habilidades que tienen valor en múltiples contextos, de mantener reservas de liquidez para las emergencias, de tener un plan claro para diferentes escenarios posibles. Uno de los conceptos que más me ha influenciado en mi pensamiento sobre la seguridad financiera es lo que algunos llaman la mentalidad de los múltiples flujos de ingreso. La idea es simple, pero poderosa. Una persona con un solo flujo de ingreso es vulnerable. Una persona con múltiples flujos de ingreso es resiliente. Y en un mundo de tensión económica creciente, la resiliencia vale más que la optimización. Piensa en un árbol durante una tormenta, un árbol con un tronco rígido y sin ramas puede romperse. Un árbol con muchas ramas que se doblan con el viento sobrevive. Tus flujos de ingreso son como las ramas de ese árbol. Cuantas más tengas y cuanto más diversas sean, mejor podrás sobrevivir las tormentas económicas. Ahora, sé que cuando la gente escucha múltiples flujos de ingreso, a veces lo interpreta como una invitación a dispersarse, a hacer 1000 cosas a la vez, a no enfocarse en nada. Y eso sería un error. La diversificación de ingresos no significa hacer todo simultáneamente. Significa construir de manera secuencial. Primero consolidas tu fuente principal de ingreso. La llevas a un nivel de estabilidad y eficiencia. Luego construyes la segunda, luego la tercera. Es un proceso que toma años, no semanas. Y aquí hay algo importante que quiero decirte sobre el tiempo y la construcción de riqueza. La impaciencia es uno de los mayores destructores de riqueza que existen. En un mundo de gratificación instantánea, donde todo parece posible de manera inmediata, la idea de que algo requiere años de trabajo consistente antes de dar resultados significativos parece anticuada e incluso inaceptable para muchas personas.
Pero la realidad no cambia por nuestras preferencias. La realidad es que los activos más valiosos, los que generan riqueza real y duradera, requieren tiempo para construirse. Un negocio sólido no se construye en 6 meses. Un portafolio de inversiones significativo no se construye en un año. Una reputación profesional que genera ingresos premium no se construye de la noche a la mañana. Todo lo que vale la pena tarda en construirse. Y la disposición a esperar, a trabajar consistentemente sin ver resultados inmediatos, dramáticos, es una de las habilidades más raras y más valiosas que puede tener una persona. Los japoneses tienen un concepto llamado Kaizen, que significa mejora continua y pequeña. La idea es que en lugar de buscar grandes transformaciones dramáticas, te enfocas en mejorar un 1% cada día. Parece insignificante, pero un 1% de mejora diaria compuesto durante un año te lleva a ser 37 veces mejor que cuando empezaste. 37 veces. Ese es el poder del progreso consistente y compuesto. Y esto se aplica perfectamente a las finanzas personales. No necesitas hacer movimientos dramáticos. No necesitas encontrar la inversión perfecta o el negocio revolucionario. Necesitas hacer las cosas correctas de manera consistente durante suficiente tiempo, ahorrar regularmente, invertir prudentemente, desarrollar tus habilidades continuamente, expandir tu red de contactos gradualmente, aprender sobre finanzas un poco cada día. Esas pequeñas acciones consistentes, mantenidas durante años, producen resultados extraordinarios. Ahora quiero hablarte de algo que está directamente relacionado con la tensión mundial actual, la inflación y cómo protegerte de ella. Porque la inflación es, en esencia, un impuesto silencioso sobre las personas que guardan su dinero en efectivo o en instrumentos de bajo rendimiento. Y en los últimos años, ese impuesto ha sido más alto de lo que había sido en décadas. Piensa en esto. Si tienes dinero guardado en una cuenta que te genera al 2% anual, pero la inflación es del 6%, estás perdiendo el 4% de poder adquisitivo cada año. No lo ves como una pérdida, porque el número en tu cuenta sigue siendo el mismo o incluso crece un poco. Pero en términos de lo que puedes comprar con ese dinero, estás más pobre que el año anterior. Es como caminar en una cinta de correr, haces esfuerzo pero no avanzas. La protección contra la inflación requiere que tu dinero crezca a una tasa superior a la inflación. Y eso generalmente significa aceptar algún nivel de riesgo. Significa salir de la zona de confort, del efectivo y los depósitos bancarios y entrar en el mundo de los activos reales, bienes raíces, acciones de empresas, metales preciosos, negocios productivos, activos que tienen valor intrínseco y que tienden a mantener o aumentar su valor en términos reales, incluso cuando la moneda se deprecia. No te estoy diciendo que hagas esto de manera impulsiva ni sin preparación. Te estoy diciendo que si tu estrategia de protección financiera consiste únicamente en guardar dinero en efectivo o en una cuenta de ahorro bancaria, estás asumiendo un riesgo que no ves, el riesgo de la erosión inflacionaria, mientras crees que estás siendo conservador y prudente. La educación financiera es la mejor inversión que puedes hacer en este momento, no la educación financiera de los seminarios de enriquecimiento rápido o de las promesas de retornos extraordinarios en poco tiempo. Hablo de la educación financiera seria, la que te enseña cómo funcionan los mercados, cómo evaluar activos, cómo gestionar el riesgo, cómo construir un portafolio diversificado que crezca a lo largo del tiempo. Esa educación no es glamorosa, no promete hacerte rico en 90 días, pero es la que realmente cambia tu situación financiera a largo plazo. Uno de mis mentores, cuando yo era joven y estaba empezando a construir mi vida, me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo: Brian, el conocimiento que adquieres sobre cómo funciona el dinero es el único activo que nadie puede quitarte. Los mercados pueden caer, los negocios pueden fracasar, las propiedades pueden perder valor. Pero lo que sabes sobre cómo crear valor y gestionar dinero te acompañará siempre y te permitirá reconstruirte cuantas veces sea necesario. Y eso es exactamente lo que he visto confirmarse una y otra vez a lo largo de mi carrera. Las personas que han desarrollado una educación financiera sólida, que entienden los principios fundamentales de cómo funciona el dinero, pueden perder todo en una crisis y reconstruirse. Las personas que no tienen esa educación, que tuvieron dinero por circunstancias externas, por herencia, por suerte, por un periodo de bonanza económica, frecuentemente lo pierden y no saben cómo recuperarlo. Esto me lleva a hablar de algo que creo que es profundamente importante en el contexto de la tensión mundial actual: la necesidad de desarrollar lo que yo llamo habilidades de alta demanda. En un mundo que está cambiando rápidamente, donde la tecnología está transformando industrias enteras, donde la geopolítica está redefiniendo qué tipo de trabajo tiene valor y dónde. La habilidad más valiosa que puedes tener es la capacidad de adaptarte y aprender continuamente.
Las habilidades que tenían alta demanda hace 20 años no son necesariamente las mismas que tienen alta demanda hoy, y las habilidades que tienen alta demanda hoy no serán necesariamente las mismas que la tendrán en 20 años. Esto no es una razón para el pánico, es una razón para cultivar la flexibilidad, la curiosidad y el aprendizaje continuo como hábitos fundamentales de tu vida. Hay una pregunta que me hago regularmente y que te invito a hacerte. ¿Qué habilidades estoy desarrollando ahora que serán más valiosas en el futuro que en el presente? No las habilidades que son cómodas de desarrollar, no las que ya tienes, sino las que te colocarán en una posición de ventaja en el mundo que está emergiendo. La respuesta a esa pregunta es diferente para cada persona, dependiendo de su campo, sus intereses, sus capacidades naturales, pero hay algunas habilidades que son universalmente valiosas en cualquier contexto. La capacidad de comunicar con claridad y persuasión, la capacidad de resolver problemas complejos, la capacidad de liderar y motivar a otros, la capacidad de pensar estratégicamente, la capacidad de aprender rápidamente. Estas habilidades tienen valor en cualquier economía, en cualquier periodo histórico, en cualquier contexto geopolítico. Y aquí hay algo que quiero que consideres con seriedad. En la economía actual, la diferencia de ingresos entre alguien que tiene estas habilidades en un nivel alto y alguien que las tiene en un nivel promedio puede ser de 10, 20, 50 veces. No estoy exagerando. En la economía del conocimiento y de los servicios de alto valor, las recompensas se concentran enormemente en los que están en la parte superior de su campo. El efecto de ganador se lleva todo, o al menos se lleva la mayor parte, es real y se está intensificando. Esto significa que invertir en tu propio desarrollo, en mejorar tus habilidades, en convertirte en el mejor en lo que haces, es probablemente la inversión con mayor retorno que puedes hacer, mucho más que cualquier acción o propiedad, porque el capital humano, la capacidad de crear valor, es el activo más productivo que existe. Pero volvamos por un momento a la tensión mundial y a cómo afecta específicamente tus decisiones financieras cotidianas. Una de las consecuencias de la incertidumbre global que más me preocupa es lo que llamo la parálisis por análisis. Cuando el mundo parece demasiado complicado, cuando hay demasiadas variables en juego, cuando cada decisión parece potencialmente catastrófica, muchas personas simplemente se paralizan. No hacen nada, esperan a que las cosas se aclaren. Y mientras esperan, el tiempo pasa, las oportunidades se pierden y la situación se vuelve más difícil de mejorar. He visto esto con mucha claridad en personas que querían empezar a invertir, pero esperaban el momento perfecto, esperaban a que los mercados bajaran más, o esperaban a que subieran, o esperaban a que la situación política se estabilizara, o esperaban a tener más dinero para empezar. Y mientras esperaban, los años pasaban. Y la persona que empezó a invertir imperfectamente con el dinero que tenía, en el momento en que pudo, terminó mucho mejor que la persona que esperó el momento perfecto que nunca llegó. El momento perfecto para empezar a construir tu futuro financiero fue hace 10 años. El segundo mejor momento es ahora, no mañana, no cuando la situación global se estabilice, no cuando tengas más dinero, más conocimiento, más confianza. Ahora, con lo que tienes, desde donde estás. Esta es una verdad que puede parecer demasiado simple, pero que tiene implicaciones profundas. La acción imperfecta tomada hoy siempre supera a la acción perfecta planeada para mañana. Porque la acción imperfecta te da información, te da experiencia, te da momento. Y el momentum es uno de los ingredientes más poderosos en la construcción de cualquier cosa significativa. Quiero hablarte ahora de algo que creo que es especialmente relevante para las personas que están empezando desde cero o que sienten que han perdido tiempo valioso. Hay una creencia muy común que dice, ya es demasiado tarde para mí. Y quiero desafiar esa creencia con toda la fuerza que puedo. He conocido a personas que empezaron a construir su independencia financiera a los 50 años, a los 55, incluso a los 60, y lograron transformar completamente su situación en 10 o 15 años. No es el camino ideal, no es el camino más fácil, pero es posible. Y lo que hace que sea posible no es ninguna fórmula mágica. Es la decisión de empezar, de comprometerse con el proceso de aprender lo que se necesita aprender y de hacer lo que se necesita hacer sin importar el punto de partida. Ray Kroc, el hombre que construyó el imperio de McDonald's, tal como lo conocemos hoy, tenía 52 años cuando empezó ese proyecto. 52 años, la mayoría de las personas a esa edad están pensando en retirarse, en reducir sus ambiciones, en conformarse con lo que tienen. Kroc estaba empezando uno de los negocios más exitosos de la historia del capitalismo moderno. No te estoy diciendo que todos van a construir un McDonald's.
Te estoy diciendo que la edad no es la barrera que creemos que es. La barrera real es la creencia de que la edad es una barrera, y esa creencia, como todas las creencias limitantes, puede cambiarse. Ahora quiero hablarte de un tema que considero absolutamente crucial en el contexto de la tensión económica global, la deuda, porque la deuda es uno de los factores que más determina tu vulnerabilidad o tu resiliencia ante las crisis económicas. Hay dos tipos de deuda que es importante distinguir. La deuda productiva, que se usa para adquirir activos que generan ingresos o se aprecian con el tiempo, como un préstamo para un negocio bien planificado o una hipoteca para una propiedad en una ubicación estratégica. Y la deuda improductiva, que se usa para financiar consumo, para comprar cosas que se deprecian o que se consumen, como las tarjetas de crédito usadas para vacaciones, ropa, electrónicos o restaurantes. La deuda productiva, usada con inteligencia y dentro de los límites de lo que puedes gestionar, puede ser una herramienta poderosa para acelerar la construcción de riqueza. La deuda improductiva es un veneno lento que erosiona tu capacidad de construir riqueza y te hace extraordinariamente vulnerable ante cualquier shock económico. En tiempos de tensión económica global, cuando las tasas de interés suben, cuando los ingresos pueden volverse inestables, cuando el costo de vida aumenta, las personas con altos niveles de deuda improductiva son las más vulnerables, porque cuando el margen se estrecha, cuando los ingresos caen o los gastos suben, la deuda no desaparece. Sigue ahí exigiendo su pago mensual, consumiendo cada vez una mayor proporción de los ingresos disponibles. Una de las estrategias más poderosas que puedo recomendarte, especialmente en el entorno actual, es lo que yo llamo la guerra contra la deuda improductiva. No una guerra lenta y gradual, una guerra agresiva, intencional, sistemática. Identifica todas tus deudas improductivas, ordénalas de mayor a menor tasa de interés y empieza a atacar la más cara con toda la energía y recursos adicionales que puedas movilizar mientras mantienes los pagos mínimos en las demás. Cuando elimines la primera, usa todos esos recursos para atacar la segunda. Y así sucesivamente. Este método, que algunos llaman la avalancha de deudas, es matemáticamente el más eficiente. Y cuando eliminas una deuda, no solo liberas el flujo de efectivo que iba a su pago, liberas también la carga psicológica que esa deuda representaba, y esa carga psicológica es mayor de lo que la mayoría de las personas reconoce. La deuda genera estrés, y el estrés afecta la claridad mental, la capacidad de tomar buenas decisiones, la energía disponible para trabajar y crear. Eliminar deudas no es solo un acto financiero, es un acto de liberación psicológica. Quiero hacer una pausa aquí y hablarte de algo que creo que es el fundamento de todo lo demás, el propósito. Porque sin un propósito claro, sin una razón poderosa por la que quieres construir riqueza, todos los principios y estrategias que te he compartido son simplemente técnicas vacías que difícilmente se sostendrán en el tiempo. ¿Por qué quieres ser financieramente libre? Y no me refiero a la respuesta superficial de para no preocuparme por el dinero o para vivir bien. Me refiero a la respuesta profunda. ¿Qué harías con tu tiempo si no tuvieras que trabajar por dinero? ¿A quién ayudarías? ¿Qué proyectos emprenderías? ¿Qué proyectos emprenderías? ¿Qué experiencias tendrías? ¿Qué legado dejarías? Las personas que construyen riqueza real y duradera generalmente tienen una conexión profunda entre su búsqueda de independencia financiera y algo que les importa profundamente. No están acumulando dinero por el dinero en sí mismo. Están construyendo recursos para poder hacer algo más grande, algo que tiene significado para ellas. He notado algo interesante a lo largo de los años. Las personas que se enfocan exclusivamente en el dinero como objetivo final raramente lo alcanzan, o si lo alcanzan, descubren que no les da lo que esperaban. Las personas que se enfocan en crear valor, en resolver problemas, en construir algo significativo y usan el dinero como una herramienta y una medida de ese valor creado, generalmente terminan siendo más prósperas y más felices. El dinero es un medio, no un fin. Y cuando lo tratas como un medio, cuando lo conectas con algo que realmente importa para ti, se convierte en una herramienta extraordinariamente poderosa. Pero cuando lo tratas como un fin en sí mismo, cuando la acumulación de dinero se convierte en el objetivo principal de tu vida, algo se distorsiona. Empiezas a tomar decisiones que no están alineadas con tus valores más profundos, empiezas a sacrificar relaciones, salud, tiempo, experiencias por números en una cuenta. Y al final del camino, esos números no te darán lo que realmente buscabas. Esto no significa que debas ser indiferente al dinero o que no debas esforzarte por construir riqueza. Significa que debes construir riqueza con conciencia, con propósito, con claridad sobre para qué la quieres. Y esa claridad de propósito es paradójicamente lo que te hará más efectivo en la construcción de esa riqueza. Ahora quiero hablarte de algo que está directamente relacionado con la pensión mundial y que creo que es una oportunidad enorme para las personas que están dispuestas a verla. La digitalización de la economía.
El mundo está atravesando una transformación tecnológica sin precedentes. La inteligencia artificial, la automatización, la economía digital están redefiniendo qué tipo de trabajo tiene valor, cómo se crean los negocios, cómo se accede a los mercados globales. Y esto crea simultáneamente amenazas y oportunidades. La amenaza es real. Muchos trabajos tradicionales están siendo automatizados o transformados de maneras que requieren nuevas habilidades. Si no te adaptas, si no aprendes, si no evolucionas con el mercado, tu valor económico puede disminuir. Pero la oportunidad es igualmente real. Nunca en la historia de la humanidad ha sido tan fácil para una persona individual crear valor, llegar a una audiencia global, construir un negocio con mínima inversión inicial, acceder a mercados que antes estaban reservados para grandes corporaciones. Una persona con las habilidades correctas, con una propuesta de valor clara, con la disposición a aprender y adaptarse, puede construir fuentes de ingresos significativas desde cualquier lugar del mundo con una conexión a Internet. Esto no es una promesa vacía, es la realidad que estamos viviendo. Y las personas que están aprovechando esta realidad no son necesariamente las más inteligentes ni las más educadas. Son las que están dispuestas a aprender, a experimentar, a fallar y ajustar, a construir de manera consistente. Hay un concepto que me parece especialmente poderoso para el mundo actual, el concepto de la ventaja del conocimiento. En la economía industrial, la ventaja competitiva venía del acceso al capital y a los recursos físicos. En la economía del conocimiento, la ventaja competitiva viene de lo que sabes, de las conexiones que tienes, de la reputación que has construido, de la capacidad de crear valor de maneras que otros no pueden replicar fácilmente. Y lo fascinante del conocimiento como activo es que, a diferencia del dinero o de los bienes físicos, no se agota cuando lo usas. Al contrario, se multiplica cuando lo compartes. Un médico que comparte su conocimiento con sus colegas no se vuelve menos capaz por ello. Un empresario que enseña a otros lo que ha aprendido no pierde sus habilidades. El conocimiento compartido genera reputación, genera confianza, genera relaciones, genera oportunidades. Es el activo con la mejor relación entre inversión y retorno que existe. Permíteme hablarte ahora de algo que creo que es especialmente relevante en tiempos de tensión: la importancia de las relaciones. No en el sentido superficial del networking transaccional, sino en el sentido profundo de construir relaciones basadas en la confianza, el respeto mutuo y el valor genuino. He observado a lo largo de décadas que las personas que superan mejor las crisis económicas son las que tienen redes de relaciones sólidas. No porque esas relaciones les den dinero directamente, aunque a veces lo hacen, sino porque las relaciones son fuentes de información, de oportunidades, de apoyo emocional, de perspectiva, de recursos que no tienen precio. En tiempos de tensión global, cuando los mercados son inciertos y las oportunidades son difíciles de ver, la información de calidad vale oro. Y la mejor información no viene de los medios masivos, que generalmente están más enfocados en generar atención que en proporcionar perspectiva útil. La mejor información viene de personas de confianza, de expertos en campos específicos, de emprendedores que están en el terreno, de personas que están viviendo en primera persona los cambios que están ocurriendo. Construir y mantener relaciones de calidad requiere tiempo, energía y la disposición de dar antes de recibir. Requiere generosidad genuina no calculada. Requiere interés real en las personas, no solo en lo que pueden ofrecerte, pero el retorno de esa inversión, medido en términos de oportunidades, conocimiento, apoyo y calidad de vida, es extraordinario. Uno de los principios que he observado en las personas más exitosas que he conocido es lo que yo llamo la mentalidad de abundancia en las relaciones. En lugar de ver a otras personas exitosas como competidores, las ven como potenciales aliados, colaboradores, fuentes de aprendizaje. En lugar de proteger celosamente sus conocimientos y contactos, los comparten generosamente, sabiendo que esa generosidad siempre vuelve multiplicada. Esta mentalidad de abundancia en las relaciones está directamente conectada con la mentalidad de abundancia en las finanzas, porque ambas parten del mismo principio. El mundo tiene suficiente para todos y la mejor manera de conseguir más es crear más valor para otros. La mentalidad de escasez, por el contrario, ve el éxito de otros como una amenaza, cree que el pastel es fijo y que si alguien tiene más es porque otro tiene menos, protege la información y los contactos por miedo a ser superado. Y esa mentalidad de escasez es autolimitante. Crea exactamente la realidad que teme, un mundo pequeño, lleno de competencia y con pocas oportunidades. Quiero hacer una observación sobre algo que creo que es profundamente importante en el contexto actual: la relación entre la salud y la riqueza. Porque en tiempos de tensión, cuando el estrés aumenta, cuando las preocupaciones se multiplican, la salud es frecuentemente lo primero que se sacrifica. Y eso es un error estratégico enorme. Tu salud física y mental es tu activo más importante.
Sin ella no puedes trabajar efectivamente, no puedes pensar con claridad, no puedes tomar buenas decisiones, no puedes mantener la energía y el enfoque que requiere la construcción de cualquier cosa significativa. Y sin embargo, es sorprendente cuántas personas tratan su salud como algo negociable, como algo que pueden sacrificar temporalmente en el altar de la productividad o del éxito económico. Los estudios sobre productividad y rendimiento cognitivo son muy claros al respecto. El sueño insuficiente, la falta de ejercicio, la mala alimentación, el estrés crónico no gestionado reducen dramáticamente la capacidad mental, la efectividad en el trabajo. En otras palabras, sacrificar tu salud para trabajar más horas no produce más resultados, produce menos resultados de menor calidad a un costo enorme para tu bienestar a largo plazo. Las personas más exitosas que he estudiado no son las que trabajan más horas, son las que trabajan de manera más inteligente, con mayor energía, mayor claridad y mayor enfoque. Y esa energía, claridad y enfoque son en gran medida el resultado de hábitos de salud sólidos. Dormir bien, hacer ejercicio regularmente, comer de manera nutritiva, gestionar el estrés de manera activa, mantener relaciones que nutren en lugar de drenar. Invertir en tu salud es una de las decisiones financieras más inteligentes que puedes tomar, no solo porque reduce los costos médicos futuros, aunque eso también es importante, sino porque maximiza tu capacidad de crear valor, que es la fuente de toda riqueza. Estamos llegando a la parte final de nuestra conversación y quiero dedicar este tiempo a hablarte de algo que considero el principio más importante de todos, el que integra y da sentido a todo lo demás, el principio de la responsabilidad personal total. En un mundo de tensión global, en un mundo donde parece que las fuerzas externas determinan tu destino económico, es tentador y fácil culpar a las circunstancias, culpar al gobierno, a la economía, a los ricos que tienen el poder, a la mala suerte, al sistema. Y hay elementos de verdad en muchas de esas observaciones. El sistema no es perfecto. Hay desigualdades reales. Hay obstáculos que son más difíciles de superar para unos que para otros. Pero aquí está la verdad que he observado repetidamente a lo largo de décadas. Las personas que culpan a las circunstancias externas de su situación son las que tienen menos control sobre ella. Y las personas que asumen responsabilidad total por su situación, incluso por las partes que no causaron, son las que tienen más poder para cambiarla. No te estoy pidiendo que niegues la realidad de las injusticias o de los obstáculos externos. Te estoy diciendo que la actitud de responsabilidad personal total es la única actitud que te da agencia, que te da poder, que te permite actuar en lugar de reaccionar, que te permite construir en lugar de lamentarte. Hay una pregunta poderosa que me enseñó uno de mis mentores y que uso regularmente. ¿Qué podría hacer yo específicamente para mejorar esta situación? No qué debería hacer el gobierno, no qué debería cambiar en el mundo. ¿Qué puedo hacer yo? Específicamente, ahora, esta pregunta tiene un efecto casi mágico sobre la mente. Cambia inmediatamente el foco de lo que está fuera de tu control a lo que está dentro de tu control. Y cuando te enfocas en lo que está dentro de tu control, cuando actúas sobre ello, cuando ves los resultados de esa acción, tu sentido de agencia y de confianza crece. Y ese crecimiento del sentido de agencia y confianza te permite ver más oportunidades. Tomar más acciones, obtener más resultados, es un ciclo virtuoso que empieza con una simple decisión, la decisión de ser responsable. Quiero compartir contigo una historia que ilustra este principio de manera poderosa. Hace algunos años, conocí a un hombre en uno de mis seminarios en Madrid. Había perdido su negocio durante la crisis financiera de 2008. Había perdido su casa, había perdido gran parte de sus ahorros. Tenía 50 años, 2 hijos en la universidad y prácticamente nada con qué empezar de nuevo. Cuando lo conocí, me dijo algo que me impresionó profundamente. Me dijo: Brian, durante el primer año después de perderlo todo, me dediqué a culpar al banco, al gobierno, a mis socios, al mercado, y mientras me dediqué a culpar no hacía nada para mejorar mi situación. Un día me miré al espejo y me pregunté, ¿cuánto tiempo más vas a seguir siendo la víctima de esta historia? Y en ese momento decidí ser el protagonista. Ese hombre en los 5 años siguientes reconstruyó su vida financiera desde cero, no hasta donde estaba antes, más lejos. Porque en el proceso de reconstrucción aprendió cosas sobre sí mismo, sobre los negocios, sobre la gestión del riesgo, que nunca habría aprendido si no hubiera pasado por esa pérdida. La crisis fue dolorosa, pero también fue transformadora. No te estoy diciendo que las crisis son buenas. Te estoy diciendo que lo que haces con las crisis es lo que determina si te destruyen o te fortalecen,
Y lo que haces con las crisis depende de la mentalidad con la que las enfrentas. Hay un concepto en psicología que se llama resiliencia y que se refiere a la capacidad de recuperarse de las adversidades, y lo que los investigadores han descubierto sobre la resiliencia es fascinante. No es un rasgo fijo con el que nacemos o no nacemos, es una capacidad que se puede desarrollar, que se fortalece con la práctica, que crece cada vez que enfrentamos una dificultad y la superamos. Cada vez que enfrentas un desafío financiero y lo superas, tu resiliencia crece. Cada vez que tomas una decisión difícil y la ejecutas, tu confianza crece. Cada vez que aprendes algo nuevo y lo aplicas, tu capacidad crece. Y esa acumulación de resiliencia, confianza y capacidades, en última instancia, el activo más valioso que puedes construir. Permíteme darte ahora una síntesis de los principios más importantes que hemos explorado hoy, no como una lista fría, sino como una visión integrada de lo que significa construir riqueza real en tiempos de tensión global. El primero es la claridad. Necesitas ver tu situación financiera con honestidad absoluta, sin ilusiones, sin autoengaño, sin la niebla de la ignorancia voluntaria. La claridad es el punto de partida de cualquier transformación real. El segundo es la brecha. La riqueza se construye con la diferencia entre lo que ganas y lo que gastas, aplicada consistentemente durante suficiente tiempo. No hay atajos sostenibles a este principio. No hay atajos sostenibles a este principio. El tercero es la mentalidad. Tu relación con el dinero está determinada por creencias que se formaron en tu pasado y que operan como programas invisibles. Identificar y cambiar esas creencias limitantes es el trabajo más importante y más transformador que puedes hacer. El cuarto es la disciplina sistémica, no la fuerza de voluntad heroica, sino el diseño de sistemas que hagan que las decisiones correctas sean las más fáciles de tomar. Automatiza lo que puedas, elimina la fricción de los hábitos correctos. El quinto es la resiliencia ante la incertidumbre. La tensión global es real, pero la incertidumbre no es tu enemiga si sabes relacionarte con ella. Diversifica tus activos, tus fuentes de ingreso y tus habilidades. Construye reservas de liquidez. Planifica para múltiples escenarios. El sexto es el aprendizaje continuo. En un mundo que cambia rápidamente, la capacidad de aprender y adaptarte es tu ventaja competitiva más duradera. Invierte en tu educación financiera y en el desarrollo de habilidades de alta demanda. El séptimo es el propósito. Conecta tu búsqueda de independencia financiera con algo que realmente importa para ti. El propósito es el combustible que mantiene encendida la motivación cuando el camino se pone difícil. Y el octavo, el más fundamental de todos, es la responsabilidad personal total. Asume la responsabilidad de tu situación, no porque la hayas causado toda tú, sino porque es la única actitud que te da poder para cambiarla. Quiero cerrar con algo que me parece profundamente importante y que espero que se quede contigo mucho tiempo después de que hayas terminado de escuchar esto. Vivimos en un momento extraordinario de la historia. Sí hay tensiones, sí hay incertidumbre. Sí, hay fuerzas que están cambiando las reglas del juego económico global. Pero también es cierto que nunca antes en la historia de la humanidad ha habido más oportunidades disponibles para más personas. Nunca antes ha sido tan fácil acceder al conocimiento, a los mercados, a las herramientas que permiten crear valor y construir riqueza. La pregunta no es si hay oportunidades, la pregunta es si estás preparado para verlas y aprovecharlas. Y esa preparación no es principalmente técnica, es principalmente psicológica, es una cuestión de mentalidad, de hábitos, de decisiones que se toman día a día en los pequeños momentos que parecen insignificantes, pero que se acumulan con el tiempo para crear resultados extraordinarios o mediocres. Cada día que te levantas y decides aprender algo nuevo sobre finanzas, estás construyendo. Cada día que ahorras, aunque sea una pequeña cantidad, estás construyendo. Cada día que eliges no gastar impulsivamente, que preguntas si una compra sirve a tus objetivos o solo a tu gratificación inmediata, estás construyendo. Cada día que inviertes en tu salud, en tus relaciones, en tus habilidades, estás construyendo. Y ese proceso de construcción, ese proceso lento, consistente, a veces aburrido, a veces frustrante, es el único camino real hacia la independencia financiera. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas, no hay inversiones que te hagan rico de la noche a la mañana sin riesgo. Hay principios, hay disciplina, hay tiempo y hay la decisión de empezar y no detenerse. Hay una imagen que me gusta usar para cerrar estas conversaciones. Piensa en un bambú chino. Cuando plantas una semilla de bambú chino y la riegas, durante los primeros 4 años no ves nada, absolutamente nada. La tierra parece vacía, podrías pensar que la semilla está muerta, que estás desperdiciando tu tiempo y tu agua. Pero lo que está ocurriendo bajo la superficie es extraordinario.
El bambú está construyendo un sistema de raíces profundas y extensas que le permitirá sostener lo que viene después. Y en el quinto año, el bambú crece. No un poco, crece hasta 25 metros en 6 semanas, 25 metros en 6 semanas, porque durante 4 años estuvo construyendo las raíces que hacen posible ese crecimiento explosivo. Eso es exactamente lo que ocurre con la construcción de riqueza. Durante años, a veces muchos años, parece que no está pasando nada significativo. Los números crecen lentamente, el progreso parece invisible. Y muchas personas se rinden precisamente en ese periodo cuando están construyendo las raíces, cuando están desarrollando los hábitos, los conocimientos, los activos, las relaciones que harán posible el crecimiento explosivo posterior. No te rindas en el periodo de las raíces. Confía en el proceso, confía en los principios, sigue regando, sigue aprendiendo, sigue construyendo, aunque no puedas ver todavía los resultados que esperas, porque las raíces están creciendo. Y cuando llegue el momento, el crecimiento será extraordinario. La tensión mundial que estamos viviendo no tiene que afectar negativamente tu dinero. Puede hacerlo si te dejas llevar por el miedo, si tomas decisiones impulsivas, si abandonas los principios en el momento en que más los necesitas. Pero si mantienes la claridad, si te enfocas en lo que puedes controlar, si sigues construyendo con disciplina y propósito, esta tensión puede ser el catalizador de la transformación financiera más importante de tu vida. El mundo siempre ha estado lleno de tensiones y de incertidumbres, y en cada periodo de tensión e incertidumbre hubo personas que perdieron y personas que ganaron. La diferencia no estuvo en las circunstancias externas, estuvo en la mentalidad, en los hábitos y en las decisiones de cada uno de ellos. Tú decides en qué grupo estás y esa decisión empieza ahora. En este momento, con la primera acción que tomes después de escuchar esto, no mañana, no la próxima semana. Ahora, gracias por acompañarme en esta conversación. Ha sido un honor compartir estos principios contigo. Y recuerda siempre, todo lo que tienes en tu vida hoy es el resultado de quien has sido hasta ahora. Todo lo que tendrás en el futuro será el resultado de quien decidas ser a partir de este momento. La decisión es tuya, siempre ha sido tuya.